Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca me gustó manejar de noche, pero en el mundo de los fletes, uno no siempre puede elegir. Desde que empecé a trabajar como chofer de carga entre Monterrey y Tijuana, me acostumbré a rutas largas, soledad y estaciones de radio que apenas se escuchan entre la estática del desierto. El silencio del norte no es como el de otros lados. Aquí pesa. Aquel viaje comenzó en la central de carga en Apodaca. Me habían asignado una caja seca de doble eje, pesada, con mercancía de abarrotes para una cadena del norte. Tenía que cruzar hasta Mexicali y luego bajar a Tijuana. Ruta conocida, pero con un tramo largo por la Rumorosa que siempre me daba mala espina. Salí poco antes del anochecer. Crucé Saltillo con la luz rojiza del atardecer deslizándose por el parabrisas. Ya había pasado Torreón cuando empecé a sentir el primer sopor. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando decidí parar en un pequeño paradero improvisado cerca de un Oxxo que conocía bien, a un lado de la carretera antes de llegar a Gómez Palacio. Apagué el motor, cerré las cortinas de la cabina y me recosté en la litera. El sonido de los tráileres pasando en dirección contraria se volvió hipnótico, hasta que eventualmente me sumergí en ese sueño superficial que uno aprende a tener en el camino. Me despertó un sonido seco. Pensé que había sido parte de un sueño, pero ahí estaba de nuevo. Un crujido, como si alguien caminara sobre el techo de la caja del camión. Abrí los ojos de golpe. Estaba oscuro. Todo estaba apagado. Me incorporé, esperando escuchar pasos sobre la grava o el asfalto. Nada. Me puse los tenis y bajé de la cabina con la lámpara en mano. Rodeé la caja, revisando las llantas, las puertas, todo en orden. Pero cuando apunté con la lámpara hacia arriba, algo me sacudió el estómago. Sobre la superficie polvorienta del techo del remolque había huellas, claras, frescas, desnudas, una tras otra, como si alguien hubiera caminado desde un extremo hasta el otro. Pero lo que me heló fue que no había ninguna huella en el piso, ni a un lado, ni cerca de la caja. Solo arriba. Volví a subir al tracto sin decir una palabra, cerré todo con seguro y arranqué de inmediato. No pensé, no razoné, solo quería alejarme de ese lugar. Conduje sin parar durante horas, cruzando Durango mientras el sol empezaba a levantarse detrás de las sierras. Intentaba convencerme de que alguien se había subido a la caja por una broma, un migrante, algo, pero no había marcas de entrada. Nadie podría haber trepado ahí sin ayuda. Y además, ¿para qué andar descalzo en el techo de un tráiler? Lo olvidé, o quise olvidarlo, durante un par de días. Entregué en Mexicali y tomé el siguiente tramo hacia Tijuana por la ruta vieja, la que va serpenteando entre los cerros áridos. Fue ahí, entre los kilómetros vacíos y el viento que silba entre los riscos, donde lo escuché de nuevo. Ya no eran solo pasos. Era un arrastre, como si algo estuviera moviéndose torpemente sobre la caja, arañando la lámina. Era de noche. Otra vez. Me detuve en una curva amplia, bajé con la linterna encendida y subí la mirada hacia el techo. Las huellas seguían ahí, pero ahora había más, muchas más, desordenadas, como si alguien hubiera estado caminando en círculos a toda hora del día. No había forma de subir sin escaleras. Y la lámina estaba ligeramente abollada en varios puntos, como si hubieran caído piedras desde dentro, o desde arriba. Estaba por subir a la cabina cuando escuché el primer golpe, sordo y fuerte, justo sobre la caja, a unos metros detrás. Me quedé congelado, luego otro y otro. Me acerqué un paso, la linterna temblándome en la mano. Entonces lo vi. Algo cruzó por el borde del techo, solo un instante. La silueta de alguien o algo que caminaba en cuclillas con los brazos colgando. No debía estar ahí, no podía estar ahí. Subí corriendo a la cabina, cerré con seguro y arranqué como alma que lleva el diablo. No miré atrás.
no hasta llegar a una estación de Pemex cerca de Tecate. Ahí, bajo la luz blanca de los reflectores, esperé. 1 hora, 2. Con la ayuda de un garro de carga, logré subir a la caja. Me temblaban las piernas. La lámina estaba caliente todavía por el sol del día, pero lo que vi me revolvió el estómago. Había marcas de uñas, largas, filosas, y un rastro de mugre reseca, como si alguien hubiera estado arrastrándose con los dedos sangrando. No había sangre, solo tierra reseca. Pero lo más perturbador fue el mensaje escrito con la misma mugre sobre la lámina del techo. No abras cuando toque. Me bajé, devolví el garro y esa misma tarde entregué la mercancía. No dije nada. Nadie me creería. Cuando volví a Monterrey, fui al taller a pedir que revisaran la caja antes de que la asignaran a otro conductor. El mecánico, un viejo curtido de rostro seco, me preguntó por qué. Le dije que hacía ruidos, que parecía tener alguna lámina suelta. Me miró fijo unos segundos y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Era la caja con placas terminadas en 517? Sí, ¿por? No eres el primero, pero tú sí volviste. Desde entonces, cada que duermo en carretera, no importa si es en la sierra o en una gasolinera, dejo un costal de papas sobre el techo de la caja. No por superstición, sino porque si desaparece, me largo sin mirar atrás. Nunca he vuelto a detenerme donde escuché los primeros pasos. Y si alguna vez eres chofer y al dormir escuchas que algo se mueve sobre la caja, recuerda esto. Si no hay huellas en el piso, no salgas a buscar nada. Trabajo desde hace 5 años como chofer de carga en una empresa que distribuye mercancía para centros comerciales en el norte del país. Aunque la base está en Monterrey, nuestras rutas cubren casi todo el estado de Coahuila y una parte de Durango. A estas alturas, ya no me impresiona ver carreteras vacías a las 3 de la mañana, ni cargar o descargar cajas bajo la lluvia en medio de un estacionamiento solitario. Esa noche nos tocó una ruta poco común. Salimos de Saltillo pasadas las 11 de la noche con dirección a un centro logístico ubicado en Gómez Palacio. El trayecto debía ser tranquilo. Yo iba al volante y mi compañero Iván, que solía acompañarme para los tramos largos, iba dormido en el asiento reclinable detrás de mí. Como siempre, el radio de la cabina estaba sintonizado en una estación de noticias que servía de fondo para no dormirme. El camino transcurrió sin novedad hasta que, a eso de las 3:30, llegamos al parque industrial. No había nadie en la entrada. Me bajé a abrir el portón de servicio, como nos habían indicado por mensaje, y para mi sorpresa, el lugar estaba completamente apagado, con excepción de un par de lámparas que titilaban cerca de las bodegas del fondo. «Iván, despierta, ya llegamos», le dije al subir de nuevo. Se levantó con ojos hinchados y voz ronca. «¿No hay nadie o qué? Se supone que dejaron la bodega abierta, solo hay que descargar y nos vamos». Avanzamos con el tráiler hasta la rampa trasera. El silencio era brutal. Ni los perros ladraban. Solo el zumbido de las lámparas y el eco de nuestras botas en el concreto roto. La puerta de la bodega número 4 tenía el candado abierto y una nota pegada con cinta gris. Carga de retorno en la sección C. Nada más. Ni un nombre, ni un sello, ni un número de contacto. No era la primera vez que nos tocaba algo así. A veces dejaban indicaciones apresuradas cuando el personal nocturno faltaba, pero esta vez la cosa se sentía más fría, más seca, más muerta. Activamos las linternas y entramos. La bodega estaba casi vacía. Solo había algunos estantes con cajas selladas y un par de carretillas arrumbadas contra la pared. Al fondo, justo bajo una lámpara parpadeante, se veía una fila de tarimas apiladas con plástico transparente. «Ahí está la sección C», dijo Iván. Al acercarnos, notamos algo raro en el piso. Justo en el área donde estaban las tarimas, se veían marcas frescas, como si hubieran arrastrado algo pesado. Pensé que era un carrito hidráulico, pero al iluminar mejor, noté que las marcas no eran lineales, sino irregulares, como si algo o alguien hubiera sido jalado por los tobillos.
No quise decir nada. Teníamos que terminar rápido. Empezamos a mover cajas a la caja del tráiler. El cargamento parecía normal. Empaques de cartón con etiquetas de abarrotes, aunque varios tenían cinta adicional, como si alguien los hubiera reforzado con demasiada prisa. Fue Iván quien lo vio primero. «¿Qué es eso?», preguntó, apuntando con la linterna al suelo junto a una tarima. Me acerqué. Era una mancha seca, como aceite, pero rojiza. No tenía el brillo del lubricante ni el olor característico. Cuando agaché la linterna, lo supe. Era sangre. Estaba seca, pero no tenía más de 1 o 2 días. Lo sabía por el color oscuro, casi negro, y por el hecho de que aún conservaba algo de volumen, como si no hubiera sido completamente absorbida por el cemento. Las marcas de arrastre salían justo de ahí, y seguían hacia una esquina que no estaba iluminada. «Esto no es normal», dijo Iván, ya con la voz tensa. «Vamos a cargar solo lo que está en la tarima y nos largamos». No sé si fue el instinto o el miedo, pero trabajamos en silencio, con movimientos torpes pero veloces. La sensación de ser observados no me abandonaba, como si algo se escondiera justo fuera del alcance de nuestra luz. Al levantar la última caja, algo cayó al suelo. Era un pedazo de tela, un trapo gris, pero al recogerlo noté que era una camiseta rota, con manchas de sangre. Miré a Iván. Él me miró también, pero no dijo nada. Subimos a la cabina sin revisar más. Cerramos la caja del tráiler con el candado y tomamos rumbo de regreso. No queríamos hablar. No sabíamos qué decir. Pasamos la caseta de vigilancia rumbo a la autopista. Fue entonces cuando Iván habló. «¿Notaste que no hay cámaras en esa bodega?». No lo había notado, ni una sola. «Y los sellos de las cajas», agregó. «No tenían etiquetas de envío, solo códigos escritos con plumón». Eso me hizo pensar. En cada entrega, cada caja lleva etiquetas detalladas: destino, contenido, peso, número de lote. Esta vez, nada de eso estaba. «¿Y si esto no es mercancía oficial?», preguntó él. No respondí. El motor del tráiler parecía retumbar con más fuerza en la carretera. Me ardía el estómago, como si algo se hubiera activado dentro de mí. Horas después, al llegar al punto de recepción en la base, un supervisor nos recibió. Era un tipo nuevo, joven, con cara de pocos amigos. Nos pidió los papeles de entrega y firmó sin revisar demasiado. «¿Todo bien?», preguntó Iván. «Sí, todo conforme. Vayan a descansar». Nos fuimos a casa, pero no pude dormir. Había algo mal, muy mal. 2 días después, me llamaron de la empresa. Querían saber si habíamos abierto alguna caja durante la entrega. Negué. Me dijeron que una parte del cargamento estaba incompleta, que faltaban varias unidades. Ese mismo día, en las noticias locales, apareció una nota pequeña. «Hombre encontrado muerto en parque industrial, signos de tortura. Investigadores sospechan de crimen relacionado con ajustes de cuentas». La foto del lugar era clara. Era la bodega número 4. Esa noche no comí, no dormí. Soñé con el arrastre, con las marcas en el cemento, con esa sangre seca que nunca debió estar ahí. Desde entonces, cada vez que me asignan una entrega nocturna, reviso el cargamento antes de salir. Y si algo me huele raro, simplemente me niego. Porque lo que vi esa noche no fue una simple irregularidad. Fue algo que no debía haber visto. Algo que alguien intentó ocultar y que nosotros cargamos sin saberlo. Tal vez Iván y yo fuimos parte, sin querer, de algo más grande. Tal vez esas cajas no llevaban productos, llevaban restos, y aunque nunca lo sabremos con certeza, las marcas de arrastre y la sangre seca seguirán allí, en esa bodega silenciosa, esperando a que alguien más las vea. Me llamo Rodrigo Vargas y llevo casi 15 años manejando tráiler por todo México. Trabajo para una empresa de transporte que distribuye mercancía desde una central en Tlalnepantla hasta distintos puntos del norte. A estas alturas, he cruzado tantas veces la carretera federal 45 que podría recorrerla con los ojos cerrados.
Pero lo que me pasó hace un par de semanas todavía no lo puedo contar sin sentir que algo se me cierra en el pecho. A veces pienso que todo fue un mal sueño, pero no lo fue. Todo empezó un martes por la tarde, cuando cargué el tráiler con productos congelados que debían entregarse en León, Guanajuato. Nada fuera de lo normal. Revisé la unidad, chequé los frenos, firmé los papeles. Como siempre, me pasé a la tienda Oxxo, que está justo a la salida del parque industrial. Compré un Gatorade y un burrito envuelto en papel aluminio, de esos que te dejan una acidez horrible, pero que son perfectos para el camino. Encendí el estéreo, puse algo de rock en la USB y me lancé rumbo al norte. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Justo antes de incorporarme a la autopista, noté una luz blanca flotando a la altura de un poste de luz, como unos 5 o 6 metros sobre el suelo. Pensé que era una cámara de tránsito o una torreta de vigilancia de esas que ponen los de la Guardia Nacional, pero no había base ni torre. Solo flotaba ahí. Un dron, seguramente. Me pareció curioso, pero no le di importancia. Seguí manejando. Lo raro vino un par de kilómetros después, cuando ya iba por la México-Querétaro. En el espejo lateral noté de nuevo la luz. El dron flotaba a la misma altura, siguiéndome a una distancia constante, como unos 20 metros detrás. Se mantenía firme, sin desviarse ni subir ni bajar. Aceleré un poco, y el dron también. Me bajó el ánimo de inmediato. No porque me asustara, todavía no, sino porque me dio coraje. Pensé que era algún imbécil jugando con su juguetito nuevo, grabando sin permiso. Pero, ¿dónde estaba el piloto? La carretera estaba despejada, ningún carro cerca. Era imposible que alguien lo estuviera controlando a esa distancia y con esa precisión. Reduje la velocidad y me orillé un momento en una de esas zonas de descanso. El dron se detuvo también. Flotó ahí, como si estuviera esperando. Abrí la puerta y bajé. Saqué mi celular para grabarlo, pero apenas lo apunté, el aparato se elevó unos metros más, haciendo un zumbido agudo y rápido, y se alejó hacia el monte. «Pinche loco», murmuré. Me metí otra vez a la cabina y retomé el camino, pero no se fue. A los pocos minutos, volvió. Pasaron los kilómetros, y ahí seguía. Ya no se ocultaba. Volaba directamente sobre mi remolque, perfectamente centrado, como si llevara un GPS sincronizado con mi ruta. Estaba bien diseñado, se notaba profesional, como esos que usan para cine o vigilancia, nada de juguetitos chinos. El zumbido era apenas audible dentro de la cabina, pero en los momentos en los que bajaba la velocidad, como en los tramos donde hay topes por obras, se escuchaba claramente un silbido eléctrico, constante, como un mosquito metálico. Lo más perturbador fue que durante las siguientes 6 horas de viaje, nunca lo perdí de vista. Me lo tomé como una coincidencia. Quizá una empresa estaba probando algún sistema de seguimiento o mapeo, pero en el fondo empecé a sentirme observado. No es lo mismo saber que alguien puede verte, a sentir que alguien te está vigilando sin descanso. Y eso era exactamente lo que sentía: vigilancia, constante, fría. A la altura de San Juan del Río, intenté hacer una parada en una gasolinera. Di vuelta hacia la rampa de acceso y el dron se desvió conmigo. Entonces sí me asusté. Ya no era coincidencia. Me estacioné en el área de descanso para traileros. Me bajé rápido con la intención de grabarlo esta vez sí o sí. Pero ya no estaba. Había desaparecido. Miré en todas direcciones. Nada. Solo vi al otro lado del predio a un vato dormido en su camión con las luces apagadas y una carpa improvisada sobre el cofre. Fui al baño, me enjuagué la cara con agua fría y compré café. Cuando salí, ahí estaba de nuevo, suspendido sobre el techo de mi tráiler, esperándome. Esa noche no dormí. Llegué a León cerca de las 3 de la mañana, mucho antes de lo programado. Entregué la mercancía, firmaron la recepción y me dispuse a dormir en la pensión para transportistas que está en la salida hacia Silao. Quería olvidar el asunto, pero no lo olvidé. Al día siguiente me asignaron una nueva ruta: regresar a Toluca con una caja refrigerada vacía. Pensé que quizá todo había sido paranoia mía.
que el cansancio, el encierro, las horas al volante me estaban jugando en contra. Pero en cuanto salí de la ciudad, el dron volvió, como si me hubiera estado esperando. Esa fue la segunda noche, y también la peor. Mientras manejaba por la Libre de Celaya, empecé a notar algo nuevo. El dron ya no se mantenía a una sola altura. Subía y bajaba, como si estuviera analizando la cabina desde distintos ángulos. De pronto descendía casi al nivel del parabrisas, a la altura del copiloto, flotando a pocos metros del suelo. Parecía mirar hacia adentro, y aunque suena estúpido, juro que su lente se enfocaba directo a mí. Pasando a Paseo El Alto, tomé una desviación hacia una gasolinera pequeña, tipo rural. Apagué el motor, bajé de la cabina y me paré con los brazos abiertos frente al dron. «¿Qué chingados quieres?», grité, como un loco. El dron descendió lentamente y por un instante pensé que iba a aterrizar, pero no lo hizo. Se quedó a menos de 3 metros del suelo, flotando como un ave de rapiña. Entonces me di cuenta de algo que hasta ahora me pone la piel helada. Tenía una bocina. Un pequeño altavoz circular se encendió con un clic apenas audible. Y entonces, una voz metálica, distorsionada, habló. «Rodrigo Vargas, número de licencia 2783, camión Kenworth, placas 39 AJ14. «¿Qué es esto?», dije en voz baja, retrocediendo. «Ruta habitual, Tlalnepantla, León, Toluca. Solitario. No reporta anomalías. Perfil compatible». Me quedé congelado. «¿Perfil para qué?», alcancé a decir. Pero el dron subió de nuevo con un zumbido agudo, desapareciendo en la oscuridad del cielo como una luciérnaga artificial. Esa noche no dormí, ni regresé a Toluca. Fui directamente a una estación federal en Querétaro. Les conté lo que me había pasado. Me miraron raro. Uno de los agentes me dijo que seguramente alguien había hackeado mi celular o mi GPS de la empresa, que quizá era un experimento militar o una empresa privada haciendo pruebas. Me pidió el video. No tenía ninguno, ni una sola grabación. Cada vez que intentaba grabar, el dron se elevaba fuera de foco o desaparecía. A veces incluso mi celular se reiniciaba solo. El agente me tomó la declaración como si estuviera anotando los ingredientes de una receta. Le dio igual. Volví a casa por mis propios medios. La empresa me suspendió una semana por alterar la ruta de retorno. No conté nada, solo dije que me sentí mal. Ahora me limito a trayectos dentro de la ciudad. No salgo a carretera. Cada que escucho un zumbido agudo, aunque venga de una mosca, me pongo alerta. No sé quién era. No sé qué buscaba ese dron, pero sabía todo de mí. Todo. Y lo que más miedo me da es que no era la primera vez que me seguía. Solo fue la primera vez que me di cuenta. Me llamo Raúl. Tengo 46 años y llevo más de 20 manejando tráiler por todo el país. He recorrido desde la frontera con Texas hasta el último puerto de Chiapas. Y si algo tengo claro es que el peligro en carretera casi nunca viene del camino, sino de las personas. Aún así, lo que me pasó hace unos meses en la Libre México-Veracruz no lo he podido explicar ni olvidar. Era finales de septiembre, de esos días donde el calor todavía pega fuerte, aunque ya se asoma el aire otoñal por las mañanas. Salí de la central de abasto de Iztapalapa poco después del mediodía, cargado con productos secos rumbo a Orizaba. Un viaje rutinario, sin paradas largas, solo gasolina, baño y tal vez un burrito rápido. Tenía pensado dormir ya cerca del destino, en una pensión que conozco bien. Pero a eso de las 8 de la noche, cuando ya estaba por cruzar el estado de Puebla, me empezó a entrar ese cansancio traicionero que los camioneros conocemos muy bien. Los párpados se te empiezan a pegar, el cuerpo se acomoda solo para dormirse sin permiso. Vi un letrero que decía «Estación de servicio, kilómetro 67», y decidí parar unos minutos, estirar las piernas, comprar un café. La estación era vieja, de esas que parecen más abandonadas que abiertas. Solo había otro tráiler estacionado, sin luces prendidas ni gente a la vista.
Me estacioné un par de metros más allá, donde la lámpara de vapor de sodio apenas iluminaba con su tono anaranjado y triste. Entré a la tiendita y compré un Nescafé de máquina. La señora que atendía ni levantó la mirada. ¿Sabe si hay baño?, le pregunté. Al fondo, junto al tanque de gas, respondió seca. Cuando regresé al tráiler, el celular vibró. Al principio pensé que era alguna notificación de la app de la empresa o algún aviso del GPS, pero no. Era un mensaje desconocido, sin foto, sin nombre. Solo un número de 10 dígitos, sin guardar. Te estás tomando el café muy despacio, Raúl. Vas a perder tiempo. Me detuve en seco. Miré alrededor. No había nadie. Miré al tráiler apagado a unos metros, pero seguía igual, sin señales de movimiento. Pensé en contestar. Incluso me reí solo, creyendo que tal vez alguno de los muchachos de la central estaba jugando una broma. Pero no puse nada. Subí al tráiler, cerré la puerta y me preparé para salir. Justo cuando encendí el motor, otro mensaje. Arrancaste sin ponerte el cinturón. No lo olvides, no queremos un accidente. Ahora sí se me heló la sangre. Me puse el cinturón inmediatamente y me giré, mirando los espejos y hasta los asientos. Nada. Revisé el número de nuevo, marqué por impulso. Llamada rechazada. Tomé la autopista de nuevo. Quise convencerme de que era alguna broma de mal gusto, que tal vez había cámaras ocultas en esa gasolinera o que algún colega se estaba divirtiendo desde el otro tráiler. Pero mientras más avanzaba, más presente sentía esa mirada, como si algo estuviera dentro del camarote, justo detrás de mí, invisible. Pasaron unos 20 minutos. La carretera estaba oscura, rodeada de cerros y matorrales. Poca luz, sin coches cerca. Entonces llegó el tercer mensaje. Baja la velocidad. El radar viene en 200 metros. Te están esperando. Frené de golpe, casi sin pensar. El corazón me latía con fuerza. No había señal de ningún retén, ni luz, ni nada. Pero a los pocos segundos, justo en una curva, vi una patrulla estacionada con las luces apagadas. El oficial apenas se asomó, pero no hizo nada. Solo me miró pasar despacio, sin detenerme. Ahora el miedo era real. Ya no era broma. ¿Quién carajo sabía con tanta precisión lo que estaba haciendo? Detuve el tráiler en una zona de emergencia. Bajé, revisé la unidad completa. No había rastreadores nuevos, no había cámaras, no había nada fuera de lugar. Pero el celular vibró de nuevo. No abras la caja, no hay nadie ahí, vuelve a tu lugar. Sentí un calor en la nuca, una presión que no sabría cómo explicar. Me subí rápido, encendí de nuevo y seguí manejando. Intenté ignorarlo, intenté poner música, cualquier cosa, pero los mensajes seguían llegando, cada uno más preciso que el anterior. No parpadeas desde hace 30 segundos. Respira. Tienes la mandíbula apretada. Relájala. Vas a pasarte la salida si no te fijas. Entonces lo entendí. Esto no era alguien viéndome desde lejos. Esto era alguien que estaba viéndome desde adentro. Y no me refiero a que estuviera escondido en el tráiler. Número. Era como si esta cosa, o lo que fuera, estuviera en mí. Como si supiera no solo lo que hacía, sino lo que pensaba, lo que sentía, lo que iba a hacer antes de hacerlo. A la altura de Acatzingo, decidí salirme del camino. Estacioné en una pensión iluminada, con otros camiones y movimiento. Bajé. Caminé entre los puestos de comida, saludé a otros traileros, pero el celular seguía vibrando. No intentes esconderte, estamos contigo desde antes de que salieras. Me harté. Apagué el teléfono, saqué el chip y lo tiré. Me senté en una fondita, pedí un plato de arroz con huevo y un café. La señora me miró raro. ¿Todo bien, joven? Se ve muy blanco. Mal viaje, señora, pero ya se me va a pasar. Me quedé una hora ahí. El celular apagado. Nadie me habló, nadie me siguió. Pensé que tal vez ya se había acabado. Tal vez eso era todo. Al día siguiente, entregué la mercancía sin novedad. Dormí en Orizaba y al regresar a la Ciudad de México fui directamente a cambiar de número y a mandar el celular viejo al carajo. Creí que todo había quedado atrás. Pero ayer,
Cuando salía rumbo a Torreón con una carga de electrodomésticos, mi nuevo teléfono vibró. Un número desconocido. Abrí el mensaje y ahí estaba. Te echaste una torta de milanesa antes de arrancar. Te vas a dormir otra vez en el kilómetro 67, ¿verdad? Hoy, por primera vez en 20 años, no voy a manejar de noche. Me dejaba avanzar. Llevaba casi 12 horas manejando desde Veracruz, y aunque el plan era llegar hasta Tepotzotlán antes de dormir, el cuerpo me dijo que ya no daba más. Estacioné el tráiler entre dos unidades vacías, apagué el motor y me recosté con la gorra en la cara, justo como siempre. Eran poco más de las 2 de la madrugada cuando me quedé dormido, con la radio sintonizada en una estación de música norteña a bajo volumen. Cuando desperté, todavía estaba oscuro, pero algo se sentía raro. No fue por frío, ni por un ruido. Me despertó un silencio demasiado limpio para ser natural. Me incorporé con los huesos tronando y eché un vistazo alrededor. Estaba completamente solo. No había rastro de los otros camiones que vi al llegar, ni luces encendidas, ni movimiento en la estación. Solo mi tráiler, la tienda cerrada y un baño público abandonado, con los azulejos rotos y las letras de fuera de servicio desdibujadas por la humedad. Me incliné para mirar por el parabrisas y fue ahí donde lo vi. Un papel, sujeto con cinta gris, pegado en la esquina del vidrio. Una hoja rayada, de cuaderno, con algo escrito a mano con plumón negro. Al principio pensé que sería alguna promoción, un volante de mecánico o alguna broma de otros choferes. Pero no, la nota decía, no te bajes. Creí que alguien me estaba jugando una broma. Bajé del camarote para quitar la nota, pero al acercarme vi otras más. 5, para ser exacto. 3 en el parabrisas, una en el retrovisor derecho y otra más en el cofre. Me acerqué a la del retrovisor. Las letras estaban chuecas, como escritas con prisa. No abras la puerta, te está esperando. Sentí algo en el estómago, una incomodidad parecida al hambre, pero más profunda. Instintivamente miré hacia el costado de la carretera. Solo el terreno baldío y el monte. Nada más. Las luces del paradero estaban apagadas y la única fuente de claridad era la luna y mi propio reflejo en los cristales. Leí la tercera nota. En el centro del parabrisas, no hables, solo escucha. Ahí sí se me empezó a secar la garganta. Me giré para revisar si había alguien más en el área. Caminé hasta el borde del estacionamiento, alumbrando con la linterna del celular. Nada, ni carros, ni motos, ni voces, ni siquiera un maldito grillo. Regresé al tráiler y ahí fue cuando vi la nota que no había notado antes, pegada al lado de mi puerta. Eres el último, no confíes en nadie. Me congelé. Esa nota estaba escrita con mi nombre. Con letra firme decía, Alonso, eres el último, no confíes en nadie. El aire se volvió más denso. El corazón me latía con fuerza, como si me estuvieran empujando el pecho desde dentro. Quise convencerme de que era una coincidencia, que alguien sabía mi nombre por la placa del camión, por alguna red social, lo que fuera. Pero yo no le había dicho a nadie que dormiría ahí esa noche. Me subí de nuevo a la cabina. Cerré la puerta y atranqué los seguros. Empecé a revisar mi celular, pero no tenía señal. Solo el icono de llamada de emergencia en la esquina. Ni WhatsApp, ni GPS, nada. Entonces, algo golpeó el tráiler. Fue un sonido seco, metálico, como si le hubieran pegado con una piedra. Luego otro golpe, y luego otro. Provenían del costado derecho, cerca de las cajas de carga. Tomé un desarmador largo del tablero y bajé de nuevo. Caminé por el costado, con los pasos pesados. No había nadie, ni un alma. Rodeé el tráiler completo y solo encontré el mismo papel, ahora pegado en la caja trasera. Ya viene. Me subí de nuevo sin pensarlo. No cerré bien la puerta de lo rápido que lo hice. Me metí al camarote y me quedé sentado con la espalda contra la pared, mirando por la ventana como si en cualquier momento fuera a aparecer alguien. Y apareció. No alguien, algo.
A unos 20 metros, donde estaba la zona de carga de la tienda, vi una silueta, alta, delgada y encorvada. No caminaba, se deslizaba. No se distinguía si tenía ropa, pero su contorno parecía incompleto, como si estuviera hecho de humo. No tenía cara, solo una forma, una sombra más densa que la noche misma. La figura avanzaba sin ruido, como si flotara, pero al tocar el asfalto, este se oscurecía como si lo chamuscara. Me eché hacia atrás y cerré la cortina del camarote. El corazón me retumbaba como tambor en los oídos. Intenté encender el camión, pero el tablero no respondía. La batería estaba muerta, aunque hacía apenas unas horas lo había apagado sin fallas. Volví a mirar por la cortina. La figura ya no estaba, pero las notas, ahora había más. Decenas de hojas pegadas a los espejos, al parabrisas, al cofre, incluso a los vidrios laterales. Todas escritas con la misma letra apresurada, todas con mensajes diferentes. No salgas, no es humano, ya atrapó a los otros. El camión no es seguro, el siguiente eres tú. En ese momento escuché un sonido, muy leve, una voz. Desde el radio se ve, que no había encendido en semanas. Alonso. ¿Quién habla? Respondí con el pulso descontrolado. Silencio. Luego, una respiración pesada. Ya casi es hora. Cambié el canal del radio como loco. Nada. Todo en estática. Entonces, los cristales del tráiler empezaron a empañarse. No por dentro, por fuera. Como si una neblina densa los estuviera rodeando. Desde las rendijas del camarote se colaba un frío antinatural. Abrí la guantera y saqué una navaja vieja que siempre cargaba para emergencias. En ese momento, la última nota cayó desde el parabrisas, resbalando por el vidrio hasta quedar pegada justo enfrente de mí, del lado interno. Si sobrevives hasta el amanecer, te dejará ir. No sé cuántas horas pasé ahí, atrincherado, con la navaja en la mano, viendo sombras moverse alrededor del tráiler. Cada tanto, algo golpeaba el techo. A veces escuchaba pasos en la grava y otras veces una risa, como si alguien o algo se estuviera divirtiendo. Pero no abrí, no hablé, no me moví. El primer rayo de luz que se filtró por el parabrisas fue como una inyección de vida. El cielo había aclarado, todo había desaparecido, las notas también. Solo quedaba el camión, el sol naciente y mi cara sudada reflejada en el vidrio. Puse en marcha el motor. Esta vez encendió sin problema. Manejé directo al punto de entrega en Cuautitlán sin detenerme. No comí, no hablé con nadie. Y esa noche dormí en casa. Nunca más volví a dormir en paraderos solos. Una semana después, le pregunté a un colega si conocía ese lugar. Me dijo que sí, que él también se había quedado ahí una vez. ¿Y todo bien?, le pregunté. Él me miró raro. ¿Cómo que bien? Ese lugar está clausurado desde hace meses. A un grupo de traileros los encontraron muertos en sus cabinas, todos con notas clavadas en el pecho. Pensaban que fue un ajuste de cuentas, pero nadie vio ni escuchó nada. No dije una palabra, solo asentí. Y me prometí algo. Nunca, nunca ignorar una advertencia escrita a mano. Mi nombre es Guillermo y durante más de 15 años he manejado tráileres por todo México. Desde Tijuana hasta Cancún he visto de todo. Accidentes, asaltos, retenes falsos, incluso cadáveres tirados al borde de la carretera. Pero lo que me pasó una madrugada, mientras cruzaba el istmo de Tehuantepec, fue diferente. Todavía no sé cómo explicarlo sin que parezca una mentira. Aquel viaje empezó como cualquier otro. Salí del Estado de México cargado con tarimas de mercancía variada rumbo a Tuxtla. Era una ruta larga y mi patrón me pidió que le metiera lo más que pudiera para hacer la entrega antes del lunes. No me quejé. Me pagaban por kilómetros recorridos y mientras más rápido llegara, mejor. La caja estaba sellada. La cargaron en un Cedis de Tultitlán y como siempre, yo no vi el contenido.
Solo me dieron los papeles y un par de cintillos de plástico numerados que debían permanecer intactos hasta el destino. Pasé Puebla, cruzando por la autopista con el cerro de la Malinche a la vista. Me detuve a cargar diésel en una gasolinera en Córdoba y después seguí derecho. Iba solo, como casi siempre. No me gusta llevar a nadie, ni siquiera ayudante. En este trabajo, mientras menos ojos vean lo que transportas, mejor. Alrededor de las 2 de la mañana, ya había dejado atrás a Cayucán y me acercaba al tramo más desolado antes de llegar a Matías Romero. Era pura selva baja, carretera solitaria y casi sin alumbrado. Puse música bajito, apenas para no dormirme, y me concentré en mantenerme en el carril. El calor era pegajoso, típico de la región, aunque afuera ya era madrugada. Fue entonces cuando escuché un golpe seco. Sonó fuerte, como si algo se hubiera movido dentro de la caja. Ha de ser una tarima mal acomodada, me dije en voz baja, aunque eso no me tranquilizó. Seguí conduciendo, pero el golpe volvió, esta vez más fuerte, como si alguien pateara por dentro. Frené poco a poco y orillé la unidad sobre la terracería, activando las intermitentes. Me bajé con la linterna en mano y rodeé la caja. Los sellos seguían en su lugar, sin signos de alteración. Entonces escuché lo que me paralizó. Una voz, apagada pero clara, proveniente del interior. «¡Hey! Por favor, sácame de aquí!». Me quedé inmóvil, pensando que tal vez lo había imaginado. Pero la voz volvió, ahora más desesperada. «No soy ladrón, me metieron a la fuerza. Por favor». Sentí cómo me latían las sienes. Revisé otra vez los sellos, intactos. Regresé a la cabina y marqué a mi patrón. Me contestó medio dormido. «¿Qué pasó, Memo?». «Hay alguien dentro de la caja», le dije en seco. «¿Qué? ¿Cómo que alguien?». «Sí, alguien está gritando. Dice que lo metieron a la fuerza». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su voz más firme. «No abras. Llévalo así hasta la base. Si rompes los sellos, la multa va por tu cuenta. Mejor habla a la Guardia Nacional si te da miedo, pero no te metas en pedos tú solo». Me colgó. Encendí un cigarro, mi primera reacción cuando me pongo nervioso. La voz seguía gritando. Me acerqué al portón y grité. «¿Quién eres?». «Me llamo Esteban. Soy de Tapachula. Me subieron unos hombres en Veracruz, cerca de un estacionamiento. Me drogaron o algo. Desperté aquí. No sé a dónde voy». Lo pensé varios minutos. Era evidente que no debía abrir, pero también sabía que dejar a un ser humano encerrado en una caja metálica bajo ese calor infernal podía matarlo. «¿Estás solo ahí?», pregunté. «Sí, no soy ladrón, lo juro. Me metieron. Hay un papel ahí con mi nombre». Eso último me dio escalofríos. ¿Qué clase de persona llevaba una hoja con su nombre cuando lo secuestran? Encendí otra vez la linterna y pasé los dedos por los sellos. El plástico parecía nuevo. Finalmente decidí no abrir. Le marqué a un compa, el Cholo, otro trailero que había tomado esa ruta un día antes. «¿Tú oíste algo raro en la 185? Le pregunté. «¿Qué tipo de raro?». «Como que se suben a las cajas. Alguien que no debería estar ahí». Se quedó en silencio unos segundos. «A mí no, pero la semana pasada un chavo en el tramo de Palomares encontró una bultiza. Lo paró un convoy, disque guardia, y al día siguiente se enteró que la unidad era robada. Se llevaron al ayudante y no lo volvieron a ver. Aguas ahí, Memo. Si alguien te está usando de mula sin que sepas, mejor ni le rasques». Colgué con un mal presentimiento. No podía confiar ni en lo que estaba viendo. Volví a subirme al tráiler, pero esta vez con la puerta abierta y el motor apagado. Me quedé ahí unos 10 minutos escuchando. La voz se había calmado. De pronto, sonó otra vez. «Vienen por mí, los oigo, me están siguiendo». «¿Quién?», grité. «Los que me subieron». «Son 2 camionetas blancas, los he oído detenerse junto al tráiler cuando frenas. Por favor, no me dejes aquí». Mi piel se erizó. Tomé una decisión que pudo haberme costado el trabajo. Rompí los sellos con una navaja y bajé la compuerta. El aire caliente salió como un vapor. Dentro, entre cajas de productos, vi una silueta delgada, empapada en sudor, arrodillada.
Un muchacho de unos 25 años, temblando, con la camiseta pegada al cuerpo. Tenía las manos esposadas con cinta y un papel arrugado en el pecho. Me acerqué y se lo arranqué. Decía su nombre completo, número de identidad y un número escrito con plumón. 29. ¿Qué es este número? No sé. Cuando desperté, lo tenía pegado. Lo ayudé a bajar. Estaba deshidratado. Le di una botella de agua y lo subí a la cabina. Le pregunté qué recordaba y me contó que lo habían levantado 3 sujetos al salir de una terminal de autobuses, que le pusieron una bolsa en la cabeza y lo siguiente fue despertar en la caja del tráiler. No soy indocumentado, no soy nada, tengo mi INE, solo venía de visita con unos tíos a Veracruz. ¿Y por qué te harían esto? No sé, pero sé que no era el único. Mientras estuve despierto escuché a otros, cajas moviéndose, gente llorando, golpes, como si los hubieran amontonado en varios camiones. Ya no sabía si lo que decía era cierto o si era un enfermo, pero algo no cuadraba. Decidí llevarlo conmigo hasta el próximo retén, aunque me arriesgara a una multa. Pasamos unos 40 kilómetros más hasta que vimos un retén de la Guardia Nacional. Estaba mal iluminado. Había 3 unidades, 2 pickups y un camión tipo Rhino. Nos detuvieron. Uno de los elementos se acercó a la ventana. Buenas noches, ¿de dónde viene? Tultitlán, Estado de México, rumbo a Tuxtla. ¿Qué carga? Tarimas de productos varios, como lo indican los papeles. El oficial echó una mirada a la cabina y vio al muchacho. Frunció el ceño. ¿Quién es él? Lo encontré en la caja. Alguien lo metió sin mi conocimiento. Baje, por favor, me ordenó. Ambos bajamos. Le pedí al chavo que no hablara. Me apartaron y lo comenzaron a interrogar. Escuché al chavo decir, ellos no son los buenos, son los mismos. Y entonces vi como uno de los guardias sonrió. Era una sonrisa torcida, casi burlona. ¿Este es de los que se escapó?, le preguntó a otro. El corazón me dio un vuelco. Di un paso atrás y uno de ellos me empujó. Usted no ha visto nada. Váyase si quiere seguir manejando. Fue en ese momento que supe que mi vida valía menos que ese cargamento. Actué sin pensar. Me metí a la cabina, encendí el motor y aceleré. El chavo se zafó de los otros y logró subirse por el otro lado. Dispararon. Sentí como uno de los retrovisores volaba en pedazos. Avanzamos a toda velocidad por la carretera. No me detuve hasta llegar a un poblado cerca de Juchitán, donde entramos a una gasolinera y nos escondimos en los baños. Llamé a un compa de toda la vida que vivía por ahí y nos dio refugio. Desde entonces no he vuelto a trabajar con esa empresa. El chavo desapareció días después, sin dejar rastro. Solo me dejó una nota escrita en una servilleta. Gracias por creerme. Si no me ven otra vez, fue porque ya sabían quién era el número 29. No sé quién lo metió en la caja, no sé qué transporte era ese realmente, pero desde entonces, cada vez que me asignan una carga sellada, lo primero que hago es mirar los papeles y buscar si hay un número escrito a mano. Nunca me había pasado algo así en los casi 15 años que llevo manejando tráileres. Le he dado la vuelta al país cargando de todo, autopartes, costales de azúcar, muebles para Coppel, hasta ganado vivo en alguna ocasión. Pero lo que viví esa noche en la autopista México-Laredo, entre Tula y Ciudad Victoria, no me lo quita nadie. Ni el sueño, ni el tiempo. Salí de la central de carga en Tepotzotlán a eso de las 4 de la tarde, con una caja refrigerada llena de productos lácteos rumbo a Monterrey. La idea era rodar unas 8 o 9 horas y descansar en una pensión segura antes de cruzar el tramo más pesado. El GPS me mandaba por la ruta de costumbre, Querétaro, San Luis y luego todo derecho hasta Nuevo León. Ya me sabía de memoria esos kilómetros. Sabía dónde el pavimento estaba roto, dónde bajar velocidad por la curva cerrada y hasta dónde las patrullas suelen hacer retenes. Pero esa noche el destino me tenía otro plan.
A eso de las 11:30, mientras cruzaba por el kilómetro 127, vi un par de luces rojas parpadeando a lo lejos. Supuse que era una grúa o un coche averiado, así que empecé a reducir velocidad. Cuando me acerqué, vi que no era ninguna de las dos cosas. Era un tipo, solo, parado a media carretera, con un uniforme oscuro y una linterna en la mano. Hacía señas para que me orillara. Llevaba chaleco reflejante y una gorra azul marino. No supe identificar de qué corporación era, pero asumí que era Tránsito Estatal o Guardia Nacional. Me detuve. Bajé la ventana del lado del copiloto, con el motor aún encendido. «Buenas noches, oficial». El hombre se acercó despacio. No vi patrulla, ni balizas, ni otro vehículo. Solo él, parado en la penumbra, con una luz tenue en la mano. «¿A dónde se dirige?», me preguntó con tono firme. «Monterrey, jefe, llevando carga refrigerada, todo en regla. Voy a tener que hacerle una revisión de rutina. ¿Puede bajar, por favor?». Algo no me cuadraba, no por la solicitud. A todos nos ha tocado que nos bajen a revisar los papeles, el peso, la carga, hasta el extinguidor, sino por el entorno. La carretera estaba completamente vacía, ni un alma, ni un coche a la vista. Además, no traía insignias visibles. Su uniforme era genérico, sin placa, sin nombre, sin radio. «¿Dónde está su unidad, jefe?», pregunté con calma, pero sin bajarme. El tipo no respondió de inmediato. Solo me miró y luego repitió. Le pedí que bajara del vehículo. Entonces me entró una desconfianza fría, esa que uno siente cuando algo no está bien, pero no sabes exactamente por qué. Apagué el motor lentamente y tomé mi teléfono. No tenía señal, ni una maldita rayita. El hombre se acercó más y ahí lo noté. La linterna era de mano, como esas que venden en ferreterías. No llevaba arma, ni radio, ni el cinturón reglamentario, ni siquiera botas tácticas. Usaba tenis negros. «Mire, jefe, no tengo problema en cooperar, pero me gustaría ver su identificación», le dije firme, con la voz baja pero firme. «¿Me está cuestionando, chofer?», me respondió, y esta vez sí se le notó molesto. «Solo es protocolo, ya ve cómo están las cosas», le dije. Entonces cambió la expresión. Se acercó más a la ventana, tanto que pude oler su aliento. Olía a cigarro y sudor rancio. Se inclinó un poco, sin dejar de mirarme a los ojos. «Si no quiere problemas, mejor bájese», dijo. Fue en ese momento que mi instinto me gritó algo. Ese cabrón no era policía, era un pinche bandido disfrazado. Como los que se han sabido por las noticias, se visten de tránsito, te bajan del tráiler, te amarran, te tiran en el monte y luego desaparecen con todo y carga. Metí la primera sin pensarlo y solté el clutch con todo. La mole de 30 toneladas chirrió al arrancar y el tipo se hizo para atrás, gritando algo que no entendí. Lo vi correr por el retrovisor tratando de alcanzarme a pie. No traía patrulla, no era policía. No frené en los siguientes 20 minutos. Mi corazón latía como loco y no paraba de ver los espejos. En algún punto me salí de la autopista y me metí a un camino de terracería, escondiéndome entre dos camiones estacionados en un paradero informal. Apagué las luces y me quedé en silencio total, con el sudor empapándome la espalda. Esperé más de una hora antes de atreverme a encender el motor otra vez. Cuando llegué a una pensión segura en San Luis, le conté al vigilante lo que había pasado. Me miró sin sorpresa, como quien ya se la sabe. «Kilómetro 127, dices. Ya son varios a los que han querido tumbar ahí. No hay retenes autorizados por esa zona. Si no hay patrulla, no te pares nunca, compa. Esos cabrones se visten de todo, les vale madre. No fui a la policía. ¿Para qué? ¿Para que me digan que debí cooperar? ¿Para que levanten un acta que no va a llevar a nada? No. En este país a veces sobrevivir ya es suficiente. Desde esa noche siempre viajo con doble GPS, con un botón de pánico oculto en el tablero y con una navaja en la guantera. Ya no me paro por nadie en carretera si no hay patrulla visible. Porque allá afuera, entre los tramos oscuros y los cerros callados, hay gente que no está jugando y lo peor de todo es que parecen policías.
Mi nombre es Octavio Vázquez y soy chofer de tráiler desde hace más de 20 años. He cruzado todas las carreteras de este país, de Tijuana a Cancún, de Chihuahua a Chiapas. Lo he visto todo, o eso pensaba, porque lo que viví hace apenas unos meses, en una ruta que de tan común ya ni me exigía pensar, me dejó marcado de por vida. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando salí de la central de carga en Tepotzotlán, rumbo a San Luis Potosí. Una ruta que conozco tan bien como la palma de mi mano. El cielo estaba despejado, sin mucho calor, y mi tráiler, un Kenworth blanco con remolque térmico, iba cargado con productos refrigerados para una cadena de supermercados. No llevaba copiloto esa vez. Yo prefiero rodar solo. Me gusta el silencio de la carretera, me relaja más que cualquier conversación forzada. Con mi termo de café, mi playlist de norteñas viejas y la radio en modo escáner por si los demás traileros avisaban de algo, emprendí el camino sin prisas. Todo iba normal hasta que pasé el kilómetro 48. Fue ahí cuando el GPS, un aparato sencillo pero cumplidor que nunca me había fallado, me mostró algo raro. Una desviación próxima como parte obligatoria de la ruta. Decía, seguir por camino alterno para evitar obstrucción en autopista. Lo curioso fue que no escuché ningún aviso por la radio. Nadie mencionó bloqueos, ni accidentes, ni obras. Frené un poco y volví a mirar el mapa. La línea del GPS era clara. Tenía que salirme de la carretera principal y tomar una ruta secundaria que atravesaba un pueblo llamado San Bartolo de la Cañada. Nunca había escuchado ese nombre, pero según el aparato, me devolvería a la autopista unos 20 kilómetros después. Pensé en ignorarlo, pero justo en ese momento vi un señalamiento verde del gobierno estatal que decía «Desvío obligatorio, obras en autopista». Así que obedecí. Me metí por la desviación, una carretera de 2 carriles en buen estado, sin baches, sin tráfico. El paisaje cambió pronto. Ya no eran los campos industriales que rodean Tepotzotlán. Ahora eran laderas más áridas, algunas casas de adobe dispersas y un silencio extraño, pesado. Fue en el kilómetro 54 de esa nueva ruta donde empezó lo raro. El camino se abría hacia un poblado pequeño, claramente abandonado. Las casas de adobe estaban todas deterioradas, sin ventanas, puertas descolgadas, techos vencidos. No vi un alma, ni perros, ni aves, ni siquiera los típicos montones de basura de los pueblos fantasmas. Bajé la velocidad, apagué la música. El tráiler siguió avanzando con ese ronroneo grave del motor que por primera vez en años me pareció incómodo. El letrero de entrada al pueblo aún estaba en pie. Bienvenidos a San Bartolo de la Cañada. Debajo, alguien había pintado con aerosol rojo una palabra: no. Pensé en dar la vuelta, pero la carretera seguía limpia y el GPS insistía. Faltaban solo 17 kilómetros para regresar a la autopista. Pasé frente a una iglesia desmoronada, un panteón con las tumbas abiertas y una tienda con el letrero de Coca-Cola aún visible. Pero ni una persona. No hay algo que ponga más tenso a un chofer que un lugar desierto a plena luz del día. Porque eso quiere decir que alguien se fue, o que algo hizo que se fueran. Miré el celular, sin señal. El camino siguió entre casas derruidas hasta llegar a la plaza central, donde había una glorieta con una estatua cubierta por grafitis. El pavimento estaba limpio. Eso me desconcertó. ¿Un pueblo abandonado y sin polvo? No había ramas secas, ni basura arrastrada por el viento, ni hojas, como si alguien lo hubiera barrido todo apenas un momento antes. Justo en medio de la glorieta, el GPS perdió conexión. El mapa se quedó congelado, con un puntito azul detenido en seco. Intenté reiniciarlo, pero la pantalla se quedó negra. «No mames», murmuré, apagando el motor. Abrí la puerta del tráiler y bajé con la esperanza de encontrar alguna señal, algún poste, lo que fuera. El silencio era tan denso que sentía cómo mis pisadas rebotaban contra las paredes vacías del pueblo. Caminé unos metros hacia lo que parecía una tienda de abarrotes clausurada, cuando escuché un sonido claro, definido.
el crujido de grava detrás de mí. Me giré en chinga, pero no vi nada. Regresé al tráiler, quise arrancar. Giré la llave y el motor rugió, pero no avanzó, como si las llantas traseras estuvieran trabadas. Bajé otra vez para revisar. Todo parecía en orden, pero al dar la vuelta al remolque, lo vi. Alguien había puesto una piedra grande justo bajo una de las ruedas traseras. Una piedra que no estaba ahí antes. No me lo imaginé. Lo juro por lo que más quiero. Porque la grava estaba intacta y esa piedra, grande, redonda, gris, no era natural del camino. Era lisa, como si hubiera sido colocada con cuidado. No pude moverla con el pie. Tuve que buscar una palanca en la cabina para zafarla. En ese momento, algo se rompió en mí. Ya no se trataba de un pueblo vacío o una ruta extraña. Había alguien ahí, alguien que sabía que yo estaba pasando, alguien que me quería detenido. No soy alguien fácil de asustar. Pero me subí de nuevo al tráiler, cerré con seguro las puertas y arranqué en reversa hasta donde pude. El GPS no funcionaba, pero recordaba que había un cruce antes de entrar al pueblo. Podía regresar por donde vine. Fue entonces cuando lo escuché. El sonido de otro motor, lejos, un rugido metálico que retumbaba entre los cerros, como si otro tráiler se acercara por la misma ruta. Esperé con el motor encendido. Lo lógico hubiera sido sentir alivio. Otro chofer. Pero algo en ese sonido no era normal. Era más grave, más irregular, como si el motor se arrastrara por sí solo. Y entonces lo vi. Un tráiler viejo, oxidado, sin luces, con un remolque cubierto de lonas negras, venía bajando desde la entrada del pueblo, pero nadie lo manejaba. No había conductor. Y sin embargo, bajaba despacio, como si alguien invisible lo controlara. Mi piel se erizó. Intenté avanzar. Las llantas delanteras patinaron y el sistema ABS chilló como si algo las frenara. El viejo tráiler seguía acercándose. No giraba el volante, no corregía su ruta. Venía directo hacia mí. Saqué el freno de mano y pisé a fondo. El motor rugió con furia. El tráiler respondió. Avancé apenas unos metros, justo antes de que el otro pasara rozando mi costado, lo suficiente para que el remolque chocara con el mío y soltara una lluvia de chispas. Pero no se detuvo, pasó de largo, y al mirarlo por el retrovisor supe que no tenía placas, ni marcas, ni números, solo una palabra, escrita con óxido en la parte trasera: repetirás. No preguntes cómo salí. No miré atrás. No me detuve hasta regresar a la autopista. No quise saber qué había en ese pueblo. No me importaba si fue un mal sueño, una trampa, un experimento o una advertencia. Solo sé que cuando llegué al primer retén de la Guardia Nacional, les conté lo que había visto. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos, un cabo de unos 50 años, me dijo sin rodeos: no es la primera vez que un trailero reporta ese pueblo. Ya lo buscaron en los mapas y no aparece. San Bartolo de la Cañada fue deshabitado desde hace más de 30 años. Nadie debe pasar por ahí. Y si alguien lo hace, rara vez regresa por su cuenta. Volví a la central de carga 2 días después. Entregué el tráiler y renuncié. No he vuelto a manejar desde entonces. Cambié mi número, mi casa y mi vida. Y cada vez que escucho el motor de un tráiler a lo lejos, me viene esa imagen a la mente. Un pueblo limpio, silencioso, esperando.